El contacto hasta ahora con uno de los íconos del América, Roque Raúl Alfaro. ¿Quién nos recuerda ese volante creativo que tuvo el América en los años de los 80? Roque Raúl, ¿qué tal? Bienvenido a la hora sensacional del deporte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Charlie, buenas tardes. Qué gusto de escucharlo y saludarlo. Saludar a la audiencia y a los hinchas americanistas sobre todo. Aquí estamos bien, en la misma situación que está gran parte de este mundo, encerrado, aburrido, cansado a veces de no hacer nada, pero bueno, cuidándonos de la salud. Claro, claro. A ver, Roque Raúl, ¿qué es lo que más recuerda de su estadía acá en ese América glorioso de los años 80 que dirigía el médico Gabriel Ochoa Uribe? Y bueno, como tú dices, Charlie, ¿qué es lo que más recuerdo? De la época gloriosa, todo, porque fue todo lindo. O sea, si bien fue costoso, complicado, porque un partido de fútbol, eh, en esa época por ahí capaz que había alguna candidatura como para decir hoy nos toca un rival en la cual puede que sea accesible. Hoy ya es más distinto, ya es mucho más parejo, ya se gana de visitante y de local, que antes eso no existía, pero realmente tuvimos, o yo personalmente tuve 2 años y medio en los cuales siempre estuve ambientado, siempre estuve adaptado y con un rendimiento muy parecido al equipo en el año 82 y 83, que fuimos campeones, y la verdad con un grupo sensacional de compañeros de fútbol. Usted estaba en el fútbol de Grecia cuando es contactado por el América, ¿verdad? Yo en ese momento, cuando el América a mí me contrata, si bien me compra al Panathinaikos de Grecia, yo estaba en Newell's Old Boys de Rosario, porque yo fui al Panathinaikos en el año 80 y volví ese mismo año a préstamo a Newell's Old Boys a principios del 81 y en agosto, no, en julio del 81 el América me contrató, pero al Panathinaikos de Grecia, que era el dueño de mi pase. ¿Qué sintió cuando llegó a la ciudad de Cali? ¿Se acuerda esa primera práctica ya en esa sede histórica de Cascajal que hoy todavía alberga al equipo Escarlata? Yo cuando vine, entrenábamos en Águila Roja, allá de Pepino San Giovanni. Eh, 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 Recuerdo mi primer contacto, mi primer compañero que conocí en el Sears, estaba muy cerca de la sede nuestra, fue a Juan Manuel Bataglia. Y bueno, yo creo que debe haber sido el primer contacto, fue mi llave mucho más importante que tuve a lo largo de mis 2 años y medio que estuve en el América como compañero de fútbol dentro de la cancha. Nos entendíamos muy bien y la verdad que bueno, a medida que fue pasando el tiempo empecé a tener una relación muy comunicativa con Víctor Lugo, con Juancito Penago, con Reyes, con Macuco Alegría, Montón, y bueno, de más te decir, con Falcioni, y con Juan Manuel, y con Gerardo, y con Coco Pascutini, que fue un poco el que, digamos, interfirió para mi contratación, porque el médico necesitaba un 10 de creación y se había fijado en otro jugador y Coco fue el que más insistió en que me llevara a mí, así que bueno, ahí apareció un poquito de la mano de Coco y la verdad que no me arrepiento, al contrario, estoy feliz de haber elegido ese lugar y de haber vivido 2 años y medio fantástico. Claro, no, y venir a reemplazar a Alfonso Cañón, que había sido figura en el 79 con la... Sí, era. es verdad, Alfonsito era la estrella del América porque había sido el generador de la primera estrella del equipo Escarlata en el 79 y no era fácil reemplazar a un jugador de esa característica
digamos, de esa idolatría. Afortunadamente las cosas a mí pienso que me salieron bien y tienen sobre mí un buen recuerdo, y yo también tengo el mejor de los recuerdos. Usted marcó muchos goles con la camiseta del América, aparte de que era un excelente pasador y acompañaba muy bien las jugadas ofensivas, pero ¿te acuerdas del primer gol que marcaste acá en Colombia con la camiseta del América? Claro, fue en el debut en condición de local con Independiente Santa Fe, que le ganamos 3-1, y yo hice 2 goles, y 2 goles muy parecidos, ahí llegando de atrás al punto del penalti y de ahí concretando. La verdad que lo recuerdo mucho porque además lo tengo grabado en un CD, que en ese momento era difícil encontrar las grabaciones, pero bueno, como el médico hacía grabar todos los partidos, yo tuve la posibilidad de que me tomé una vez un tiempito para grabarme todos los goles que había hecho. Yo hice más de 32 goles en el América en 2 años y medio que estuve. Me parece que es un buen promedio para un volante. Claro, claro, claro. A propósito del médico, Roque Raúl, ¿qué era lo más complicado o más bien, qué fue lo que más se le aprendió al médico Gabriel Ochoa en esa exigencia que él tenía dentro del equipo? Esa palabra que dijo, exigencia. Aprender a entender de que para estar jugando en un equipo donde el entrenador sea el doctor Gabriel Ochoa Uribe, había que tener las ganas para estar preparado a la exigencia que él quería. El médico, a veces nos reíamos nosotros. ¿Por qué? Porque por ahí el médico aparecía con una libreta altísima de diarios, y para fijarnos en un solo jugador, y por ahí teníamos que ese jugador era del Cúcuta, y resulta que el Cúcuta iba último y nosotros íbamos primero, y él nos ponía en la cabeza que tendríamos que estar atentos de este jugador porque recién va apareciendo. Bueno, yo siempre dije que mientras el doctor nos saque campeón, por mí que me exija todo lo que quiera. Nosotros no teníamos día libre con el doctor. El lunes, cuando por ahí se podía dar el día libre, él a la tarde nos hacía ir para ver video, para tomar una merienda juntos, para vernos. Era una persona que por ahí, yo recuerdo cuántas veces los sábados, previo a un partido, íbamos a entrenar allá a Águila Roja, y nos hacía pesar como todos los días, y había jugadores que por ahí tenían 1 o 2 kilos de más, y los hacía correr hasta que no volvieran a su peso habitual. Y les digo más, hubo varios jugadores que no jugaron porque no llegaron a dar el peso que el doctor quería. Entonces también yo creo que él estaba convencido de lo que quería, de hacerlo profesional al jugador. Entonces eso también por ahí había en el jugador una falta de costumbre de saber lo que tenía que comer, de saber lo que tenía que tomar, qué sé yo. En eso por ahí capaz que uno tenía una ventaja porque venía de un fútbol distinto, pero el jugador allá, yo creo que el doctor entendió muy bien lo que significaba estar dirigiendo un equipo y lo que quería para ser campeón. Por eso creo que también conseguimos muchos logros como consecuencia de haber encontrado un técnico muy exigente y que estaba atento a todas las cosas que por ahí impensadas, él siempre las tenía preparadas. Claro, claro. Llega el momento de tu partida de América. ¿Cómo fue ese momento después de haber pasado por títulos, de haberse, como decimos popularmente acá en el Valle del Cauca, echarse la hinchada al bolsillo del América, que siempre ha sido una de las aficiones más exigentes, pero en últimas terminó viéndote como un ícono? Llegó el momento de tu partida. ¿Cómo fue ese momento, Roque Raúl? Yo a mediados del año 83, yo ya había tenido una conversación
con quién era en ese momento presidente de River Plate, Aragón Cabrera. Él me acuerdo que me llamó al teléfono donde yo vivía, ahí en Cali, para hablar conmigo, para mostrarme el interés que tenía, lo cual yo le manifesté que también era una oportunidad muy linda para volver a un club tan prestigioso como River, pero que bueno, yo en ese momento estaba jugando Copa Libertadores en América y que me interesaba terminar las cosas ahí, me interesaba terminar el contrato. Esto se fue acrecentando las ganas porque en las instancias decisivas a nosotros nos toca ir a jugar a Nacional de Medellín, y en ese momento el técnico de Nacional era don Luis Cubilla. Don Luis a mí me había tenido en el 80 en Newell's Old Boys de Rosario, entonces ya me conocí y sabía quién era. Don Luis, en el momento que yo lo voy a saludar, él me dice que si le interesaba volver a Argentina, a River Plate. Yo le dije, ¿por qué? Y porque me dice, es muy factible que el doctor Santilli gane las elecciones, y si él gana las elecciones me va a llevar a mí como entrenador y yo lo quisiera tener a usted. Y le digo, bueno, sería cuestión de hablar, don Luis. Yo la verdad que es un paso muy importante, yo estoy muy bien acá, las cosas me han ido muy bien y bueno, sería cuestión de que eso lo hablemos. Bueno, al extremo de que eso sucedió, yo en el 83 me fui como jugador de América para volver en el 84. Y yo en el 84 no volví porque a principios de año River Plate ya inició las negociaciones con el América para contratarme y bueno, Santilli había ganado las elecciones, Cubilla me quería y se hizo la compra. En un momento se iba a hacer un trueque de mi persona con Enzo Francescoli, pero Enzo quería seguir mostrando que por qué lo habían contratado en River y no quiso venir. Y bueno, ahí nos quedamos, encontré un gran ser humano como Francescoli, un tremendo jugador, y hoy tengo una relación muy estrecha y muy linda. Y bueno, apareció esa posibilidad y la verdad que no la desaproveché. Gané un montón de cosas. En River Plate fui campeón en 85-86, campeón de la Copa Libertadores, que le ganamos la final al América, y campeón de la Intercontinental de Japón, que es la única copa que tiene River hoy en la actualidad de la Copa Internacional, así que también me siento muy favorecido por la elección que decidí tomar. Claro, claro. En ese entonces los dirigentes del América, ellos querían a Francescoli, o sea, querían al príncipe para que jugara en América. Exactamente. Bueno, o sea, 2 años después apareció el Flaco Gareca, viene de River, lo contratan al Flaco Gareca. Pero sí querían a Enzo Francescoli, pero Enzo era un chico en ese momento que recién había sido contratado por River en una cifra muy importante y era la contratación que River tenía en su momento y no se iban a desprender y no se desprendieron de él hasta el año 86. Claro, claro. Y por último, Roque Raúl, ¿qué es de tu actualidad? ¿Qué estás haciendo allá en territorio argentino? Y bueno, estoy haciendo lo que está haciendo todo el mundo, mirando televisión, empezando a ver fútbol hoy, ha vuelto al fútbol después de tanto tiempo, bien, muy recuperado de mi salud, siempre ligado al fútbol, siempre esperando alguna posibilidad. Casualmente ayer tuve la gran alegría de poder tener un encuentro a través de mensaje con el presidente Tulio, lo cual tenía ganas de poder saludarlo y charlar con él y bueno, decirle que mi intención era saludarlo y preguntarle cómo estaba de salud y su familia y a la vez decirle que en algún momento que se haga un evento que me gustaría que se me tenga en cuenta y que me inviten para estar presente, porque la verdad que me gustaría volver a Cali a participar en algo y estar cerca de la hinchada americana. Claro, claro, claro. Y me imagino que uno de tus sueños es convertirte en algún día en el técnico del América.
Sí, en realidad hay cosas que han pasado, ¿vio? Hay momentos a veces que en la vida pasan y cuando no te toca en un momento, yo creo que por ahí hay que pensar en otra cosa. Yo no estoy en este momento desesperado o ilusionado con dirigir al América en su primera división, porque los tiempos han pasado y ya esto es distinto, pero sí yo tengo una rica enseñanza en divisiones juveniles. Yo crecí en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys y tengo conocimiento de eso. Y esa es una de las cosas que también a mí me gustaría que un día pueda tener esa posibilidad, pero ese día no tiene que ser dentro de un par de años, tiene que ser ahora, porque la vida nos está pasando y uno está en un momento, ya después ya está viejo y está para hablar y no para enseñar, y a mí me gustaría hoy enseñar y hablar. Claro, claro. ¿Qué conoces de la plantilla actual del América? ¿Le venías haciendo algún seguimiento en la Copa Libertadores después de mucho tiempo? Vi el último partido que jugaron con Católica acá en Chile, que ganaron en condición de visitante, pero solamente me queda en la retina Pisano, que es el chico argentino, el cual conozco de Independiente, pero los demás no, son para mí todos, todos, así hablando mal y pronto, desconocidos. No los conozco, no tengo posibilidad de poder evaluar a un jugador. Por eso le digo que a veces se nos cuesta difícil en el día a día si no convivís, porque yo siempre pienso que para dirigir una primera división en el fútbol colombiano, lo primero que tenés que hacer es un año antes estar dirigiendo la segunda división, porque sería una de las mejores maneras de ir conociendo la primera división a través del día a día y no caer como un regalo que te digan, no, venía a dirigir la primera del América. Sí, bueno, yo voy a dirigir la primera del América, pero ni siquiera conozco la cara de los jugadores y eso tiene que ser importante. Eso es una ganancia de tiempo que en este momento yo no tengo. Por eso digo que si es por inclinarme, yo me inclinaría más por el tema de divisiones inferiores, donde estaría en este momento mejor preparado que en una primera división. Claro, y el trabajo de América en los últimos años ha sido fenomenal en las divisiones inferiores. Acá hubo un tiempo en el cual, Roque Raúl, te cuento que el equipo no tenía de dónde echar mano en un momento de solución, pero hoy América se da hasta el lujo de exportar muchachos que en estos momentos están jugando en Francia, en Brasil, y ha sido una cantera bastante interesante. Me parece muy bien. O sea, siempre estuvo. Yo no me olvido en mi época de jugador ahí en el América, que el tema de los paisas era lo que por ahí más confrontaban con los del Valle del Cauca. Era la categoría más linda y la que fue el mejor fútbol se veía en las categorías. Y bueno, hoy usted me está diciendo esto y a mí me cae a la retina esto de pensar que en esa zona hay que buscarlos, siempre están, o escondidos, lo que sea, pero los chicos siempre están. Entonces hay que tener una constancia de ir a hacer un seguimiento y de buscar esos chicos, porque los vas a encontrar y los podés convertir en grandes jugadores de fútbol, y bueno, y también ayudarlo a socialmente meterlo en este mundo tan difícil que vivimos. Claro, claro. ¿Cómo está compuesto su cuerpo técnico, Roque Raúl, su asistente, su preparador físico? Yo tengo de asistente técnico a Emiliano Barrera. Es un chico que hoy con este problema que hemos tenido, estaba en Guatemala, pero está siempre conmigo. Y el profesor César Baioli, que es un profe que estuvo trabajando mucho tiempo ahí en Colombia, en Tolima, pero yo o sea, él en este momento está acá y siempre está a disposición de lo que yo por ahí en algún momento lo necesite. Por eso también, digamos, ese ha sido mi cuerpo técnico que he tenido en esta última etapa, donde he trabajado afuera, que fue allá por 2015-2016 en Guatemala.
Claro, claro. Pues Roque Raúl, muchas gracias por estar en nuestro espacio de la hora sensacional del deporte. Ojalá lo veamos algún día en el Banco de la América. Yo sé que el hincha escarlata sueña con siempre tener al lado a sus ídolos y sobre todo aquellos que dejaron una excelente huella y le dejaron marcado a la América una historia. Un abrazo, Roque Raúl, y que algún día lo veamos por acá por la ciudad de Cali. Muchas gracias, Charlie. Yo no sé si en el banco, pero por lo menos me gustaría volver a Cali a ver mis amistades americanas, que son muchas y que aún las tengo presentes y aún sé que están. Así que me gustaría en cualquier momento pegar una vuelta y saludarlos. Un gran placer, Charlie. Muchas gracias por la nota.